la más cordial bienvenida al tercer seminario virtual de la Red Mexicana de Investigadoras e Investigadores para el Agua, REMIA 2026. En esta ocasión contamos con la participación del ingeniero Modesto Ricardo Contreras González de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, quien nos compartirá su conocimiento y experiencia a través de la ponencia titulada Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas, problemas u oportunidad. Para conocer un poco más sobre su trayectoria, a continuación daré lectura a una breve semblanza. El ingeniero Modesto Ricardo Contreras González es un referente en biotecnología ambiental, cuya trayectoria destaca por la integración de investigación científica de vanguardia y el desarrollo de tecnologías disruptivas para la regeneración de ecosistemas. Egresado de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y especializado en instituciones de excelencia como el Centro Nacional de Recursos Genéticos, ha consolidado un perfil con alto impacto internacional. Como fundador y director científico de la startup Bioma, el ingeniero Contreras ha liderado la expansión de soluciones biotecnológicas en mercados estratégicos. Su liderazgo ha sido validado en escenarios de alto nivel, destacando su participación y crecimiento dentro del programa APETENISA, donde Bioma fue seleccionada entre las 33 startups más prometedoras, consolidando su proyección con la Unión Europea. Este reconocimiento subraya la escalabilidad y la relevancia global de sus innovaciones en la economía circular y la bioeconomía del agua y lodos residuales. Bajo su dirección, se han desarrollado protocolos avanzados en revalorización de lodos residuales industriales, transformando pasivos ambientales mediante vermicompostaje de precisión, regeneración hídrica, implementando sistemas de control de calidad ambiental, así como reciclaje, recirculación y recuperación del agua. Biocontrol y nutrición vegetal, desarrollando alternativas biológicas que eliminan la dependencia de agroquímicos. Su labor como científico, junto con sus habilidades de emprendimiento, se han difundido en plataformas como Daily 27 de la Universidad de Barcelona y ResearchGate, y ha sido respaldado por la gestión de patentes ante el INPI y la OEM. Esto se complementa con una activa faceta como fundador e instructor internacional. El ingeniero Contreras encabeza hoy una visión en la que la innovación tecnológica y la sostenibilidad convergen para transformar los desafíos del agua en recursos estratégicos para el futuro de la industria global. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, licenciada Nayansi. Gracias por el espacio. Muchas gracias a todos por estar presente. Gracias. Antes de comenzar, les comparto brevemente la dinámica de la sesión. La exposición tendrá una duración de 25 minutos y cuando falten 5, le haré una seña al ponente para que pueda ir cerrando su participación. Al finalizar, tendremos un espacio para preguntas y respuestas y les pedimos, por favor, mantener sus micrófonos apagados durante la exposición. Sin más preámbulos, cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Comenzaré a compartir la pantalla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia en este espacio para poder difundir algo que es muy importante, principalmente hablando de la gestión hídrica y la importancia que tiene el agua y los residuos que se derivan después de la limpieza de esa agua. Hoy en día tenemos la problemática de dejar de usar estos lodos debido a que ya están contaminados con diferentes sustancias más persistentes que han dificultado el tratamiento de ellos como hace 20 años. Hace 20 años el tratamiento de los lodos era muy básico, inclusive con un simple compostaje se podría dar por bien terminado el tratar estos lodos y directamente aplicarlos al tratamiento inclusive de los suelos o a la agricultura misma. Nosotros somos Bioama, somos una startup de biotecnología ambiental
Mexicana. Tenemos 5 años de emprender en este sector. Somos pioneros en el desarrollo de tecnologías textiles mediante procesos biotecnológicos para revalorizarlos y obtener un biofertilizante. Quiero dar por comenzado este tema importante, como lo es los lodos. Hablando del contexto y del tema, alrededor de 45 o más millones de toneladas al año se generan globalmente. Eso realmente es un nicho de mercado muy interesante, puesto que si uno decidiese tratarlos mediante un programa o una empresa, pudiera tener mucho éxito debido a que hoy en día los lodos, tanto en México como en ciertas partes del mundo, se han tenido que seguir gestionando hacia un vertedero, a una incineración o también de manera ilegal. No nada más es en México casos aislados que se destina la descarga de los lodos de manera ilegal, puesto que también en países de la Unión Europea tienen esa problemática de la gestión, la acumulación y el manejo. Muchas veces se les hace fácil pues deshacerse de ello, ¿no? Pero hoy en día buscamos algo muy importante como es el cambio del paradigma. Saber que este residuo nuevamente puede ser un recurso. Desde ahí rompemos el esquema general del por qué la importancia de aprovecharlos. Uno, que por medio de la atenuación natural no logramos conseguir su desintegración. Como pueden ver en la imagen, ese es un lodo textil, aproximadamente de 8 años de tiempo que se permanece en esas características, y su composición, sus características inclusive se compactaron más, se convirtió en una piedra, se solidificó debido a la poliacrilamida, que en este caso los lodos de las plantas de tratamiento físico-químico conllevan esta mezcla de floculantes y coagulantes que comprime demasiado este lodo, ¿no? Entonces lo hace difícil de tener porosidad, de tener aireación, de que se pueda otra vez digerir, porque está en una consistencia no dispuesta biológicamente para que sea degradable, ¿no? Entonces, nosotros, a través de nuestras tecnologías, hemos podido nuevamente comprender, inicialmente la naturaleza, saber qué microorganismos, qué bacterias, qué hongos, qué levaduras, qué plantas y qué lombrices son las que tienen esas capacidades para poder de manera interactiva y en conjunto comenzar a degradar este tipo de residuos. Nuestra primera investigación fue a través de estos microorganismos. Lo comenzamos hace 8 años en Salvatierra, Guanajuato, en una empresa textil de más de siglo y medio de existencia, y partiendo desde ese término de más de medio siglo de existencia, pues radica cambiar la mentalidad de los dueños, cambiar la forma de pensar de solamente desechar. En ese entonces, 2018, estábamos con el Departamento de Sustentabilidad, que en ese entonces nadie sabía que era un departamento de sustentabilidad, simplemente era un departamento más con consumibles lineales sin generar un retorno de inversión. A partir de ahí comenzamos a implementar esta biotecnología con una serie de desencadenamientos y de tratamientos sucesivos que hacen que esta tecnología tenga la capacidad de convertirse en un abono orgánico. Algo importante de lo que son los lodos de las petards, pues para dar un poco de contexto, los lodos pues son subproductos semisólidos generados durante los procesos físico-químicos y biológicos del tratamiento de las aguas residuales. Estos concentran contaminantes removidos del agua. Justamente hablando de este tipo de
contaminantes, pues a partir de que desarrollamos esta tecnología, nosotros emprendimos en el 2021 y a partir de ese momento comenzamos a hacer pruebas de modelos viables, MPVs, que comúnmente son nombrados, producto mínimo viable, y entregar, testeando con rapidez y eficacia y el rigor científico, este tipo de lodos, escalarlo en diferentes ecosistemas. Al final de cuentas, nosotros comenzamos en el ecosistema más difícil, la industria textil. Y ese es un residuo muy complejo en el cual desarrollamos matrices biológicas, incluimos una serie de hongos que pudiera tener cepas, esta característica de la degradación de colorantes tipo azo y metales pesados que van inmiscuidos en el mismo lodo. Logramos establecer nosotros un protocolo, someterlo a una solicitud de patente ante el INPI y consecutivamente se vino la pandemia y emprendimos. Pero esta tecnología no se quedó ahí guardada en la industria, no se quedó como secreto de industrial, no se quedó en los libros, sino que seguimos avanzando en buscar nuevas oportunidades con nuevos clientes, ahora ya denominados clientes, para resolverles la problemática. Porque en México, hoy en día sabemos que ninguno trata estos lodos de una manera integral y biotecnológica, en donde tenga un retorno de inversión muy grande en el aprovechamiento de estos lodos. Al igual que entramos al programa Vicuo y ahí fue donde a través de una prueba piloto del laboratorio al Consorcio de Aguas de Bilbao Vizcaya les desarrollamos el tratamiento también de sus lodos, pero esto en una planta de tratamiento municipal, al igual que del tratamiento de la industria, la Sedaris, que le nombran en España. Esta ventaja nos permitió alcances mucho mayores, puesto que comprendimos nuevas naturalezas de lodos que actualmente hoy tienen los contaminantes emergentes como son PFAS, las sustancias perfluoroalquiladas. Estas pues también son un problema porque hacen a los lodos difíciles de aprovechar debido a que pues son cancerígenas, generan problemas son permanentes, en algunos casos les denominan, y ese es un limitante. Sin embargo, nosotros hemos estado apegados a la normativa europea, con los lineamientos de la Comisión Europea también. Justamente nuestros proyectos están perfilados con monitoreos de IA predictiva para permitir acercarnos a los estándares y optimizar los procesos. Hoy en día son esas ventajas que tenemos hablando desde el 2026. A diferencia de lo que era en el 2018, cuando nuestros procesos eran completamente sencillos. Nuestro proceso de generación, a través de un diagrama de flujo, podemos ver cómo se obtienen estos lodos y mediante esos procesos, pues podemos obtener la diferencia de las características en cada etapa. Como vemos en la imagen de abajo, en la inferior izquierda, podemos ver el lodo completamente de diferentes colores y en el agua que están estos lodos flotando, y con el paso de 7 procesos pudimos transformarlos en un abono enriquecido orgánicamente con microorganismos benéficos también. Inclusive participamos en el Heineken Green Challenge del 2020, que fue de economía circular, cuando apenas estaban también perfilando los temas de economía circular. Y hoy retiene la problemática de los PFAS por el hecho de que tenemos que hacer un tratamiento ahora más complejo para poder destruir la cadena de carbonos y de estos compuestos, ¿no? Lo que vamos haciendo, pues siempre ha beneficiado a través de un proceso sucesivo entre bacterias, hongos, microorganismos y plantas que generan una matriz biológica completamente orgánica. Hoy en día le llaman las soluciones basadas en la naturaleza, que permiten desintegrar, secuestrar o inmovilizar a los PFAS. Y eso nos permite avanzar en la desintegración posterior
mediante el desarme de estos compuestos y estos mecanismos. El problema tradicional, pues siempre es los costos operativos. Las plantas de tratamiento hoy en día sabemos que no están ya ni reguladas ni operando al 100%, su eficiencia ha bajado y eso permite inclusive una acumulación mayor de lodos, un problema de la gestión, sobre todo para el vertedero, el relleno sanitario, porque el relleno sanitario también presenta dificultades al ser un cóctel de diferentes compuestos, entre químicos, físicos, biológicos, hace que por eso tiendan a incendiarse o a generar gases metano, ¿no? Y esos problemas son los que nosotros buscamos erradicar a través de nuestra tecnología, a través de nuestros procesos biotecnológicos, como es también apenas en el 2025 trabajamos con la industria del acero y en la cual nos permitió también obtener buenos resultados, como es en la imagen de la presentación o la difusión del flyer, donde podemos ir descubriendo cómo cambia un lodo de la industria del acero completamente lleno de metales pesados, su conversión a residuos completamente orgánicos a través de mecanismos biológicos que pueden hacer una reintegración y cerrar el ciclo. Principalmente lo importante es cerrar el ciclo. Las plantas de tratamiento, tanto físicas o biológicas, siempre han sido plantas que están abiertas, se podría decir, porque no cierran el ciclo del aprovechamiento del lodo que hoy en día, a través de la contaminación, es difícil tratar por los costos tan altos y la disposición todavía. Las regulaciones aún más. ¿Cuál es la oportunidad al transformar estos lodos en valor? Pues uno, que podamos obtener compostaje agrícola. Esto nos permite generar una economía circular y en este caso se le denomina bioeconomía por aplicar la tecnología o lo que es la biotecnología a un residuo en donde este residuo va a convertirse en un valor agregado. Eso ya es y comercializarlo aún así, eso ya es una bioeconomía. Generar el aprovechamiento de los elementos biobasados, como son los materiales de rastrojo agrícola, y hacer ese aprovechamiento de esos residuos para obtener esta mezcla de la nueva reestructuración del abono o el biofertilizante como tal. En algunos casos también se ha visto y se ha incrementado el uso de plantas de biogás, justamente por la eficiencia energética que contienen estos lodos, pero esto es un problema en el sentido de que si no se tiene también una planta de tratamiento de lodos, que son los digestatos, pues genera un problema a su vez secundario por la gestión y se podría decir que la problemática que le genera al suelo una vez aplicado sin un tratamiento. Los suelos se erosionan más rápido, tienden a ser salitrosos y a veces inclusive por la carga patógena pueden enfermar a las plantas o a los cultivos que estén siendo regados con este tipo de digestato no estabilizado. Hay otra de las oportunidades que nosotros en Bioama hemos descubrido y tiene una ventaja positiva sobre todo por el aprovechamiento. Las plantas en general, físico-químicas, biológicas, usan filtros, en este caso de arena, en este caso de gravilla, etcétera, para permitir la separación de algunas partículas de mayor tamaño o sólidos suspendidos también. Y al finalizar de la temporada, se podría decir que al mantenimiento anual, generan este tipo de arenas bastante, contaminadas, saturadas por los sedimentos, por los lodillos, por la materia orgánica que también queda secuestrada o atrapada entre las cavidades de la arena, que la desechan.
la desechan nuevamente al vertedero, al relleno sanitario, o eso en los mejores de los casos, porque también volvemos al problema. Pasa que el mal manejo de estos residuos se vierten en terrenos de construcción o se vierten en terrenos donde apenas están haciendo los cimientos, donde apenas están poniendo las bases para que su casa se pueda edificar. Y eso es un problema grave porque estamos solamente cambiando de lugar al contaminante y sobre todo que se está secuestrando debajo de la casa. Al ir avanzando la construcción, al ir avanzando en la terminación de esa casa, va a ir emanando olores, va a ir emanando la contaminación que está debajo por ser el relleno que se utilizó como firme para poder levantar la casa, que va a contaminar a esa familia. Entonces, ese es otro problema que se está descubriendo, que se está viendo y que no se está tomando en cuenta. Y es por eso que nosotros, desde esa preocupación e interés, decidimos también incrementar nuestros procesos de biotecnología y pasarnos a las arenas. ¿De qué manera? Ahora de que las arenas pasen por un proceso biotecnológico para poderles extraer la materia orgánica, los contaminantes, inclusive tenemos ya muestras donde estas mismas arenas ya cuentan con microplásticos o plásticos de mayor tamaño de la partícula, y que son un problema. Y entonces ese problema pues desencadena una contaminación gradual, pero que también afecta a la sociedad. Por ello, nuestros procesos buscan recuperación de plásticos, eliminación de patógenos en las arenas y el aprovechamiento de la materia orgánica igual con microorganismos para que esa arena, una vez quedando limpia, pues se pueda utilizar a la construcción dentro de la integración con las aplicaciones del cemento, de la grava, todo esto, que es distinto a la aplicación como relleno porque no tenía una calidad mejor. A ese punto estamos llegando hoy en día, estar a la vanguardia desde Bioama con este nuevo eje tan interesante de la bioeconomía también desde nuestra startup Bioama. Otro de los elementos, pues es como lo mencionamos, el biofertilizante, la recuperación de nutrientes, justamente para algunas especies, puede ser desde especies forestales, especies agrícolas. Estamos probando en especies forestales, puesto que el crecimiento, la longevidad, todos estos factores se pueden ir midiendo con mucho más precisión y tiempo para ir conociendo el comportamiento. Y algo muy también novedoso, pues es el aprovechamiento de los plásticos, la revalorización o el reciclaje biotecnológico del plástico. Esta es una ventaja porque en el País Vasco desarrollamos esta misma tecnología para una empresa del reciclaje de plástico y obtuvimos mediante procesos biotecnológicos también sometidos a patente ante la OEM, la separación del plástico con excelentes calidades, una, para fundirlo y otra vez introducirlo a la cadena de valor, cerrando el ciclo de la economía circular, y a su vez también para poder evitar la contaminación que generan estos plásticos en el medio ambiente. Aquí tenemos un poco del marco de evaluación, qué se ha hecho y cómo lo hemos hecho. En el 2018 comenzamos el proyecto, en el 2020 terminamos este proyecto y a partir de hoy son aproximadamente 5 años también que tiene este proyecto que está avanzando muy bien. Se ha perfilado como uno de los pioneros y una empresa Zero Waste en México en el sentido del sector textil, puesto que ya los lodos, una vez que purgan los tanques sedimentadores, se mandan a esos desecadores, mediante ahí hay un proceso biotecnológico que atraviesan para llegar a las lombrices, en vermicompostaje,
y a su vez poder obtener ya una composta con excelentes características. Uno, está dentro de la NOM 04 de los biosólidos en categoría A, y también tenemos valores nutricionales con análisis en Fertilab o con el Landfis de México. Pero acá hay algo muy interesante. ¿Cuál es la ventaja de desarrollar en una planta de tratamiento de aguas una planta de tratamiento de lodos? Pues sobre todo el CAPEX y el OPEX y el ROI. Estos términos son muy importantes para decidir y definir si vale la pena crear un proyecto o definitivamente no es lo recomendable en el sentido de qué ventajas tiene y cómo y cuánto costaría. Nosotros, apegándonos a las normativas europeas, que son uno de los elementos más estrictos para poder entregar productos de calidad y buscados con la certificación también ambiental, pues podemos inclusive ver, se reduce la huella de carbono, apegamos a la economía circular, y en el sector social es importante, puesto que apoyamos con abono de calidad, la percepción comunitaria cambia, los aromas disminuyen, puesto que tiene un proceso que evita que se fermente antes de tiempo, que se vayan liberando contaminantes. 5 minutos para cerrar, por favor, ingeniero. Claro que sí. Y justamente eso es lo que buscamos. Tenemos aquí unas tablitas de indicadores técnicos en donde hemos visto la calidad de los lodos. Lo voy a pasar de manera rápida. Quien guste con más tiempo se lo puedo pasar para que también los conozca cómo nosotros estamos apegándonos. Y estos indicadores ambientales pues nos permiten la reducción de lodos a rellenos sanitarios, la recuperación de nutrientes, reducción de residuos finales y un consumo energético neto, pero sobre todo la huella de carbono. Algunos indicadores sociales y regulatorios desde Bioama que hemos detectado pues son los siguientes en la lista, y una disminución importante de la problemática de la queja en las personas. Algunos casos de éxito nosotros tenemos desde el compostaje agrícola, nuestro proyecto de el lodo textil, y en los materiales nos encontramos en el TRL5, justamente porque traemos esta iniciativa. Traemos una matriz de decisión de multicriterio, donde estas son unas de las ventajas que podemos hacer en comparación de los proyectos y los diferentes tipos de alternativas con los cuales podemos comparar para aprovechar estos residuos o definitivamente pues llevarlos a vertedero o incineración, según sea su caso. Nuestra hoja de ruta son 5 ítems que comienzan desde el diagnóstico hasta la operación y la creación de plantas de tratamiento. Todo lo tenemos bajo la solicitud del INPI, con una solicitud de patente, y actualmente nos encontramos trabajando pioneramente con la Sigiagua. Estamos comenzando 2 plantas de las 26 de la Ciudad de México, y estos son las aproximaciones de los valores que se pretende llegar a alcanzar con este tipo de residuos y aprovecharlos, porque difícilmente podemos hacer estos cambios, y los que podemos hacer en México estos cambios debemos de realizarlos para ponernos a la vanguardia y representar México ante el mundo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su valiosa exposición. Ahora abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Les invitamos a escribir en el chat, o si lo prefieren pueden levantar la mano para participar. Adelante, por favor, Susana Zaret. ¿Cuál es el principal reto que enfrentan las plantas tratadoras en México para manejar los 45 millones de toneladas de lodos al año? ¿Y qué alternativas existen además del confinamiento? Muchas gracias por tu pregunta, Susan. Te agradezco mucho. Mira, actualmente lo difícil es levantar un estudio, un diagnóstico. Las plantas no tienen un diagnóstico actualizado que esté en tiempo real detectando cuánto es el flujo de entrada del influente y a qué carga de concentración de sólidos viene,
para poder conocer en tu reactor o en tu sedimentador cuánto lodo vas a ir generando, y a partir de eso poder diseñar el modelo en donde se ajuste tu sistema a tener un desecador, toda la infraestructura para poder tratarlo. Esa es una de las situaciones que aquí en México es más complejo, y aparte el recurso para poderlos llevar a cabo, de que aún se están trabajando en las leyes. Actualmente, pues hasta hago una felicitación al gobierno federal por el hecho de aplicar ya la economía circular, de basarse en polos de economía circular también, pero que falta mucho por trabajar en este sentido para apoyar a empresas como la nuestra para incrementar la infraestructura y llevar a cabo este desarrollo a nivel escala, ¿no? O a todo a nivel nacional. El doctor Jesús David Quiroz Jiménez nos pregunta cómo impactan o pueden impactar en la lucha contra el cambio climático startups como la que usted representa. Pues impactamos de manera directa. Nosotros vamos justamente a la vanguardia con estas tecnologías, inclusive con el desarrollo de proyectos enfocados a los PFAS. Tenemos un proyecto que está compitiendo con con los Países Bajos en su tecnología, puesto que ellos tienen una distintiva en su proceso de degradación de PFAS, y nosotros tenemos algo característico que hace algo más eficiente, con mayor viabilidad, y eso es lo que distingue el poder desarrollar ciencia en México, que la empresa se desarrolle con miras a salir del país, porque aquí en el país es muy cerrado este tipo de oportunidades. Por favor, Alan Viver Hernández tiene una pregunta. Sí, tengo una pregunta. Mi pregunta va más en cuanto a los lodos. Bueno, hay que entender que los lodos, pues en sí, como ya lo mencionaba, contienen nutrientes muy útiles, pero pues también pueden acumular contaminantes como los metales, microplásticos o sustancias. En sí, si lo vemos en cuanto a economía circular, podría ser una enorme oportunidad, pero si lo vemos como un dilema, podríamos mencionar que se promueve o se podía promover el uso como abono, pero podría afectar a suelos, cultivos o incluso a la salud humana. En sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto el aprovechamiento de los lodos puede considerarse realmente sostenible si existe un riesgo de contaminación por metales pesados o microplásticos? Muy buena pregunta, muchas gracias. Es muy importante determinar esto y aclarar. Nosotros pasamos todos los procesos desde la degradación, principalmente de la materia orgánica, hasta la curva de degradación de los metales pesados, para poder asegurarnos que ya no tengan estos contaminantes que vayan directamente a su fin común, como son la aplicación a los suelos. Se detectó un caso en Alemania, un dato muy importante, de una empresa papelera que justamente contenía PFAS en sus procesos, y los lodos llevaban el PFAS, y la empresa que composteaba estos residuos pues lo llevaba como un proceso normal, una composta de 70 grados con unas composiciones básicas de materia orgánica para poder transformar estos residuos, y los transformaba en composta. Muy bien hasta ahí. Pero después de no darse cuenta que llevaban los PFAS, contaminaron toda una zona, y ahí pues el problema, como bien se plantea en esta pregunta, pues radica mucho en los procesos que la empresa composteadora desarrolle, y nosotros desarrollamos tecnología estricta, de vanguardia y sobre todo pegada a las leyes de la Unión Europea, para que los límites permisibles pues estén por debajo de menos un nanogramo por litro de contaminantes presentes. Mariel Cameras pregunta, yo quiero saber cuáles serían las desventajas ambientales que tendría este procedimiento en los lodos. Las desventajas ambientales, pues bueno, son desde una permeabilidad de contaminantes al subsuelo,
inclusive todo el manto freático se puede contaminar con la toxicidad de los lodos si no se tratan, como son los lodos metálicos, como son los lodos de la industria del textil. Sí es un grave daño al medio ambiente, y la ventaja en este caso pues sería la transformación a través de procesos con lombrices, con hongos, con bacterias, y sus mismas plantas, que también las plantas tienen la capacidad de inmovilizar, secuestrar o liberar los contaminantes por bioventeo. En este caso, pues esas son las ventajas positivas que harían que el suelo se recuperara, que el lodo en este caso, pues tenga oportunidades de cerrar el ciclo y aprovecharlo como un biofertilizante con altas cualidades. Laura Celina tiene una pregunta, me parece. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es que si de por sí hay un déficit de plantas de tratamiento, podemos decir que el 50% de las plantas del país no funcionan. Entonces, pues si existe el déficit es de esta magnitud, de las que sí funcionan, ¿qué tantas, no sé si tengas el dato, hacen un manejo o tratamiento de los lodos? Sí tengo el dato. De hecho, ninguna hace, es un dato muy triste, ninguna hace tratamiento de lodos. Actualmente por esta misma problemática, porque hace 20 años los lodos eran más limpios, se podría decir que nada más estaba la materia orgánica de municipal, a diferencia de actualmente, que ahora ya la industria genera malas prácticas en donde después de la pandemia, esto se descubrió después de la pandemia, que la gente se llevaba el trabajo a su casa, inclusive maquilaban, y al maquilar en su casa, pues toda la red de drenaje pues se modificó. Comenzó a llevarse residuos ya industriales a los municipales, en donde las plantas comenzaron a fallar, disminuyó la eficiencia, como bien menciono, y aparte, pues el problema ya estaba en toda la zona. Entonces ya los lodos ya no podemos diferenciarlos, los municipales de los industriales, puesto que ya tienen casi las mismas cargas de contaminantes. Y ese es un problema en donde nos lleva a tu pregunta, ¿cuántas plantas son las que actualmente tienen ese trabajo? Pues ninguna, debido a que ahora esta situación de los lodos complejos o tóxicos son más presentes, y que ya no le invierten al medio ambiente, ya no lo han considerado como una prioridad el limpiar integralmente el agua, porque si decimos que el agua nada más es tenerla potable, ¿qué pasa con su residuo, no? Entonces ahí está un poco controversial, pero así es, no hay ninguna hoy en día más que la textilera que les presenté en Salvatierra, Guanajuato, es la única que tiene este trabajo derivado de nosotros. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Adelante, Ricardo, por favor. ¿Qué tal, Ligia? Buenas tardes. Una pregunta. En este caso, ¿podría ser recomendable a lo mejor cambiarle el concepto o cómo se les denominan a los lodos residuales? En vez de ponerles, digamos, que son lodos residuales, a lo mejor como que son, no sé, que sí son lodos, pero que son lodos para un fin en específico. Porque, bueno, algo que me llamó a mí muchísimo la atención de usted es de que habla sobre este cambio así que de pensamiento, de paradigma. Y algo que yo sigo mucho es de que cuando nombras algo diferente o de diferente manera, ya lo observas de manera diferente, o sea, ya no lo ves con el mismo enfoque. Entonces, si a lo mejor se nombraran así que de otra manera, podría como que llamar más la atención para esa reutilización. Completamente, y muy de acuerdo con tu pregunta. Sí es muy cierto, inclusive parte de los campesinos cuando dicen lodos, viene de nuestras heces, viene de, o sea,
no queremos otra vez tener esto mismo y nos vamos a comer, como lo que está ahorita la problemática en Xochimilco, las aguas negras, todos los riesgos de cultivo, no quieren aprovechar, pero la necesidad les hace aprovechar ese fango. Se le nombra fango. Sin embargo, aquí nosotros, para definirlo con mayor exactitud y que los puedan identificar más rápido, lo vemos como lodos, pero no descartamos la posibilidad de después que ya escuches un nuevo término. Ya no hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias. Bueno, de ser así, agradecemos al ingeniero Modesto Ricardo Contreras González por su valiosa participación y por su compromiso y experiencia. De igual forma, agradecemos a todas y todos ustedes por su asistencia al tercer seminario virtual de la REMIA y damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Nayeliense. A usted, ingeniero. Gracias, hasta luego. Muy buen día, gracias a todos por estar presentes.